Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerles por el tiempo y el espacio. Nosotras somos Irma y Jesús y en esta ponencia vamos a exponer sobre una voz que se inscribe dentro del movimiento que está teniendo lugar en nuestra América, un movimiento literario conocido como el Nuevo Gótico Hispanoamericano. Vamos a trabajar sobre los cuentos de Mariana Enríquez y esto obedece a criterios netamente personales, pero también a que en el momento en que empezamos a leer los cuentos de Enríquez nos percatamos que a través de sus narraciones de terror ella deconstruye mucho de los procesos de la monstrificación y a través de ello nos lleva a preguntarnos no solo qué es un monstruo y por qué nos aterra, sino cuál es nuestro papel como sociedad en la existencia y en la producción de estas criaturas. Como metodología, nosotros tomamos 4 cuentos de su antología, Las cosas que perdimos en el fuego, y analizamos los personajes y los ambientes. Las narraciones seleccionadas fueron El chico sucio, La hostería, La casa de Adela y la narración homónima que le da el título. En cuanto a nuestro aparato teórico, nosotros vamos a retomar postulados del psicoanálisis feminista, el posthumanismo y la crítica literaria. Y nos van a servir para defender 2 supuestos base. El primero de ellos es que históricamente el cuerpo femenino se ha construido como el gran otro y que en Las cosas que perdimos en el fuego esta cuestión se hiperboliza y se subvierte. Para ello, Enríquez va a recuperar figuras que tradicionalmente han encarnado la otredad femenina, como las brujas, las sirenas o las vampiresas, las sitúa en contextos de violencia y de pobreza, y a partir de eso denuncia las violencias estructurales como esenciales para los procesos de monstrificación. Y como segundo supuesto, sostenemos que a través de estos personajes, Enríquez evidencia la relación que existe entre lo monstruoso y lo abyecto. Los monstruos de Enríquez, en la mayoría de los casos monstruos femeninos, nos repelen y nos fascinan simultáneamente porque en ellos encontramos reminiscencias no solo de quiénes somos y de los aspectos más sórdidos de nuestra personalidad, sino también un reclamo de humanidad. La primera narración que vamos a analizar, El chico sucio, es la que abre el cuentario y por lo tanto es la que condiciona la recepción de los relatos y la mirada que vamos a proyectar sobre ellos, en este caso una mirada abyecta. En este cuento en concreto se va a posicionar sobre 3 objetos. El primero de ellos es la casa donde ocurre prácticamente toda la narración, la casa de los abuelos de la protagonista, que ejerce una fascinación malsana y un tanto obsesiva sobre ella. Ahora, esta casa está ubicada en uno de los barrios más peligrosos de Buenos Aires y sin embargo es un espacio seguro. Y esto se debe en gran medida a que con que solo se cierre la puerta, la narradora queda completamente distanciada del mundo que la rodea. Un mundo habitado por drogadictos, ladrones, narcomenudistas, prostitutas y otros seres. Y cuando ella siente este llamado de la curiosidad, lo único que tiene que hacer es subir, asomarse al balcón y contemplarlos en una especie de desfile morboso. Ahora, este acto de mirarlos de arriba hacia abajo simbólicamente reafirma la jerarquía que tiene la protagonista sobre estos seres en su condición de mujer burguesa y blanca. Sin embargo, esta fascinación inocua, esta fascinación morbosa, va a cambiar y va a dar paso al proceso de miedo cuando uno de estos seres toca su puerta y lo deja entrar. Este ser, un chico sucio, hijo de una prostituta, hace que la fascinación que ella siente se convierta en intimidación. Y ahora, al respecto de esto, podremos reflexionar, según nos plantea Julia Kristeva, que el objeto objeto es algo que está pujando constantemente por redefinir sus límites. Más que una presencia, lo objeto se entiende como una latencia que amenaza constantemente en reincorporarse en nosotros y eso es lo que lo hace peligroso. Así que cuando la chica contempla al niño sentado en su comedor, empieza a sentirse intimidada, pero al mismo tiempo ya no se puede sustraer de él. Esto por una parte porque el chico le recuerda que ellos coexisten en el mismo mundo y al mismo tiempo le hace sentirse culpable de muchas de las violencias que a él lo convierten en un ser abyecto. Cito, cuando ella me amenazó con la botella, tendría que haber llamado a la policía para que le metiera presa y quedarme yo con el chico o ayudar a que entrara en adopción con una familia que lo quisiera. Pero no, me enojé con él por malagradecido. Me enojé con un chico aterrorizado, hijo de una madre adicta. Después de este primer contacto, se supone que el niño es asesinado y esto incrementa la obsesión y la fascinación de la protagonista, pero se combina con un sentimiento de culpa sumamente enfermizo que lleva a la experiencia de la afección a un extremo físico. Cuando ella ya no puede lidiar más con esta sensación, se emborracha y vomita.
De ahí lo que sigue, que es la parte del clímax de la narración, es un encuentro entre la narradora y la madre drogadicta. Y este pasaje es sumamente interesante porque se centra y desarrolla al objeto-objeto por excelencia en la cultura contemporánea, que sería la madre. Diversas corrientes psicoanalíticas van a abordar esta fascinación-repulsión que ha ejercido siempre el cuerpo de la madre, tanto por estar incompleta, lo que en las propuestas de Freud se traduce en el complejo de castración, como por ser un recordatorio de ese cuerpo del que surgimos y donde podríamos volver. Kristeva nuevamente sostiene que dentro del orden patriarcal, un primer proceso de constitución como sujetos es el rechazo o aflicción de la madre, que en este cuento se lleva un enfrentamiento violento, donde la drogadicta intenta prenderle fuego a la protagonista y la protagonista intenta ahorcarlo. Y en este momento es que su neurosis llega al extremo y se podría interpretar como el triunfo de lo monstruoso sobre la protagonista, no porque la drogadicta le haga daño, sino porque ella se percata de que es una criatura tanto más violenta que los objetos de su obsesión. Cito, con el cuerpo de la joven adicta entre las manos, pensé que podría tener algo de razón, que no era la princesa del castillo, sino la loca encerrada en una torre. Cuando la narradora regresa por última vez a su casa después de esta confrontación, ya no la percibe como un espacio seguro. La casa, como una amplificación de su subjetividad, ha sido reconquistada por lo monstruoso. Cito, esperaba al chico sucio que iba a pedirme otra vez que lo dejara pasar. Con esta fase de cierre que contiene reminiscencias de los comportamientos vampíricos o de las posesiones demoníacas, en donde el sujeto debe permitir la entrada de la entidad macabra, es que se enunciaría al cuerpo como este espacio de conflicto donde se dirimen las luchas del poder y que contribuye en cierta medida a la propagación simbólica de la monstruosidad. El segundo relato que hemos elegido es La hostería y se narra en torno a un viaje que hace una familia desde La Rioja hasta Sanagasta. Y su protagonista es Florencia y el objeto de adyección en esta historia va a ser su orientación sexual lesbiana. Desde el principio y antes del comienzo del viaje, sus inquietudes respecto a la llegada a Sanagasta generan cierto tipo de situaciones y cuestionamientos respecto a su orientación. Cito, según nos dice Enrique, a ella nunca la iban a tratar de puta, a la hermana de Florencia. A ella iban a decirle tortillera, monstra, enferma, quién sabe qué cosa. Con esto podemos ver cómo se puede percibir socialmente a Florencia en torno a una intersección clave a lo largo del relato, que es lo monstruoso y lo lésbico. La identidad lesbiana pues, entendida desde aquel otro, según Denshoff, que pretende bloquear la normalidad de la heterosexualidad. Y es por esto que no se genera un diálogo explícito en el que hay un reconocimiento por parte de Florencia sobre su lesbianidad. No obstante, se generan cierto tipo de diálogos por parte de la narradora que dejan ver un interés afectivo amoroso por su amiga Rocío, con la que desarrolla la historia. Cito, según Enríquez, Florencia la besó, se sentó y no pudo evitar mirarle las piernas, el vello dorado que con la luz del atardecer parecía brillantina derramada. De esta manera podemos ver qué tipo de definiciones hace Florencia sobre su amiga y el vínculo que genera con Rocío, que va a ser gran parte de la historia. El develar de su orientación sexual puede suponer exponerse como objeto de lo adyecto, porque al final, según Kristeva, y en conexión con esa relación monstruo-lesbiana, queda definido como aquello que perturba la identidad. Y es por eso que empiezan a desarrollarse otro tipo de discursos cuando comienza la historia y empieza a desarrollarse un poco más, y entran a la hostería con la intención de sabotear a Elena, una de las protagonistas también. En este sabotaje se encuentran las protagonistas con una imagen fantasmagórica, con policías, con luces, como un estruendo muy grande que no se sabe si es real o ficticio. Y esta situación genera un cierto tipo de alegoría a esas acusaciones y a esas persecuciones que se tenían antaño hacia lo homosexual, por ser considerado como aberrante y monstruoso. Y también podemos hacer un paralelismo con el panóptico de Foucault, donde la vigilancia no cesa incluso en el imaginario de estas chicas. Después de este acontecimiento, las chicas van cada una a su casa y la hermana de Florencia, la protagonista, la acusa de tortillera y tortita. Con esto queremos decir que se generan adjetivos concretos y específicos respecto a las intersecciones que hay entre lo adyecto y lo lésbico, y esto hace que se generen tensiones en la matriz heterosexual y se entienda de otra manera la normalidad heterosexista. Por otro lado, pasamos ahora a otro cuento, que es La casa de Adela, que nace del recuerdo de su protagonista, Clara, junto a su hermano y Adela,
que es la que lleva todo el hilo conductor de la historia. Adela es una mujer, una chica pequeña de clase alta y a la que le falta un brazo. Y con estas dos cuestiones tenemos que plantearnos tanto las percepciones de clase por parte de Adela como una revisión de las teorías CRIP que hablan acerca de lo discapacitado como monstruoso. Además, Adela utiliza su monstruosidad, la ausencia de su brazo, para generar rechazo en aquellas personas que la ven como un monstruo. Se acerca a ella y este rechazo y este acercamiento genera cierto tipo de emociones y sensaciones que pueden enseñarnos cómo se entiende lo abyecto y lo monstruoso. Por otra parte, la cicatriz que tiene al tener ausencia de brazo también tiene un hilo conductor muy interesante porque Adela genera varios relatos respecto a cómo se ha generado esa cicatriz. Y cito según Enríquez, no nací así, contaba Adela. ¿Y qué pasó? Le preguntábamos. Y entonces ella contaba sus versiones, mejor dicho. Con esto queremos dar a entender que las ficciones también puede ser un relato que tenga efecto en el imaginario y en las subjetividades de los demás y que tenga estos relatos ficticios también generan un efecto real en las personas y en las concepciones sociales. Con esto, estos tres personajes descubren una casa que también es definida y va en sintonía con lo abyecto, pues definida como tapiada, como inhóspita, como fantasmagórica y con colores relativos a la sangre. Toda esta conexión que hay junto a lo abyecto con Adela, su cuerpo y la casa, toman su culmen en la desaparición de Adela dentro de esa propia casa. Y esto genera que tras su desaparición podamos entender lo abyecto desde la complejidad de los sujetos y sus identidades monstruosas, porque lo abyecto nos puede dar un dato interesante acerca de cómo tenemos que percibir la realidad y aunque sea ficcionada y sea interpretada de manera metafórica, tenemos que hacer un intento de entender lo abyecto como aquello que intenta revertir la dualidad de las normalidades, incluso desde los relatos ficticios. Y bueno, el último relato que nosotros trabajamos fue Las cosas que perdimos en el fuego. Este es el que cierra la antología y al mismo tiempo es el que rompe con la mirada abyecta para dar lugar de una forma sumamente poética a una reivindicación de la diferencia que en todos los demás relatos había sido estigmatizada como monstruosa. En Metamorfosis, es una teoría materialista del devenir, Braidotti aborda esta cuestión y plantea que hoy en día monstrificar las identidades diversas ya no es sostenible. Y esto se debe a que todos, en cierta medida, somos sujetos un tanto híbridos, sujetos compuestos de retazos culturales, sociales y biológicos que exceden las categorías monolíticas y dicotómicas en las que se sustenta la normalidad. De ahí que este último cuento empiece con un personaje híbrido, una chica sobreviviente de feminicidio que tiene la cara deformada porque su marido la intentó quemar viva y un cuerpo sumamente sensual, que esto además genera una terrible incomodidad en la gente que la rodea y que se proyecta sobre el lector. Cito, llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello, que su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo. Este juego entre la seducción y el miedo inscribe a la chica dentro de una tradición de monstruos como las sirenas, vampiresas o brujas, que, en consonancia con su genealogía monstruosa, hacen que sus prácticas subversivas e invasivas tengan un efecto de contagio, que incita a otras mujeres a incomodar y a transgredir, y concretamente va a dar lugar a una alianza entre otro cuerpo que ha sido estigmatizado como con la figura de la bruja, que en este caso es la mujer mayor. La alianza entre María Elena, la madre de la narradora, y la chica del subte, representa una alianza entre los cuerpos bruja y por lo tanto las hogueras o las prácticas de resistencia que ellas desarrollan en el cuento se pueden interpretar como un aquelarre y como un intento de reapropiarse y subvertir la práctica de las quemas, práctica con la que en el orden patriarcal estos cuerpos fueron perseguidos y disciplinados. Por otra parte, las quemas también denuncian otra estrategia de dominación patriarcal como es el feminicidio. Cito, había varias mujeres de más de 60 años. A Silvina la sorprendió verlas y pintar sus carteles que pedían basta, basta de quemarnos. En una crítica para la violencia, Walter Benjamin sostiene que los sistemas recurren a la violencia por dos motivos, uno de carácter fundacional y otro de carácter conservador que reprime la diferencia. En el caso de las hogueras, estas juegan con las dos dimensiones, sobre todo con la cuestión fundacional de un nuevo orden que se anuncia de esta forma un poco brutal y profética. Cito, si siguen así, los hombres van a tener que acostumbrarse. La mayoría de las mujeres van a ser como yo si no se mueren. Estaría bueno, ¿no creen? Una nueva belleza.
Sin embargo, el cuento termina con una crítica y una advertencia sobre el nuevo mundo que se está gestando. En la última conversación entre Silvina y su madre, la protagonista expresa sus dudas sobre la efectividad de las temas. Su madre está contenta con ello y Silvina se marcha enfurecida. Esto nos lleva como lectores, a partir de este diálogo inconcluso, a reflexionar sobre los riesgos de un sistema que se construye sobre bases diferenciadoras, sobre todo cuando éstas se subsumen a la mera exaltación de la otredad como cualidad intrínseca y reificada de los cuerpos. Es decir, transitar de un mundo de hombres y mujeres a uno de hombres, monstruos y mujeres, como plantea la narración, no implica una transformación sustancial y sistemática. Las cosas que perdimos en el fuego, por lo tanto, nos obliga a confrontarnos con nuestra incapacidad de abrazar y entender la diferencia. El texto lleva la construcción de la otredad al límite como algo que marca a fuego los sujetos, cito, que lo consume pronto, lo acaba todo sin tocarlos, y nos advierte que mientras esta mirada no cambie, seguiremos habitando de una u otra manera por un mundo poblado por monstruos. Para concluir todo el análisis de estos cuentos, hemos revisado las figuras monstruosas con las que trabaja Mariana Enríquez y el proceso de construcción al que las somete. Reflexionamos también sobre tres nociones: la diferencia, la abyección y la monstruosidad, y la violenta reacción que existe entre las tres. De esta manera llegamos a la conclusión de que lo monstruoso solo puede existir como resultado de todo un entramado de violencia sistémica y de una construcción arbitraria de la otredad. Por último, decir que Las cosas que perdimos en el fuego, este gran libro, desde esta perspectiva, nos obliga a dialogar con las criaturas que habitan nuestras pesadillas. Provocan ansiedad, dolor y neurosis conforme vamos descubriendo que nuestros aterradores interlocutores no hablan no desde una ventana, sino a través de un espejo. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.